Decía Carlos Alonso, cuando le daba lectura a algunas informaciones en la mañana de hoy, que la vida seguía su curso cuando apenas a unos días de la muerte de dos de los tres principales hijos del fundador del Banco Popular Dominicano 17 falleciera en el accidente. Falleció Eduardo, su esposa y su otra hija de Alejandro Grullón, Alexandra. 17 días, doctor. 17 días. Y el Banco Popular ayer convocó para una asamblea general obligada. Como decía Carlos, la vida sigue. Y como decía Rodriguito, la vida no se detiene, prosigue su agitado curso, sobre todo agitado, cuando apenas 2 semanas, antes de 2 semanas, ya el banco está anunciando que es la primera vez que una institución privada declara que tienen activos 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de millones, billón de pesos. El presupuesto nacional anda en 1,5 billones este año. 1,5 billones. Y eso es en banco. Hablábamos de las indemnizaciones que habría que pagar y que bajo ninguna forma el responsable, porque hay culpables y responsables, hay que diferenciar. Vemos que hay como un espíritu de venganza sobre una situación que no es posible. Usted no le puede coger odio a la Boeing si se cae un avión, ni odio a los pilotos. Entonces, la responsabilidad es diferente a la culpabilidad y a un sentimiento que puede existir de la falta de una persona que no estaba supuesta a perder la vida en un determinado acto. De modo que el Banco Popular perdió una parte importante de su patrimonio humano, de sus accionistas, hijos del fundador, y tuvo que hacer su asamblea para anunciar el éxito económico de esa institución. Esta semana hemos dado a conocer algo debido a que, a pesar de que el Estado es el principal empleador, el principal comprador, el principal pagador, tiene una modalidad y movilidad que no la tiene el sector privado. Si usted toma el grupo Vicini, encuentra que desde la llegada del primer Vicini a hoy ha tenido cinco cabezas con el mismo apellido, hijo, nieto, bisnieto, hijo, nieto, bisnieto. El fundador, el hijo, el nieto y el bisnieto. Y si coge el grupo Corripio, ve padre, hijo y nieto. Pero si coge el Estado, usted coge entonces que Abinader, Danilo, Leonel, Hipólito, Balaguer. No son familias, ni padre, hijo, nieto.
y administran el Estado, aunque se reelijan. Entonces, nosotros le damos importancia a las personas que tienen mucho patrimonio por su permanencia. Tradicionalmente decimos el este, Central Romana. Todo el tiempo Central Romana. Luego surge una familia con mucha tierra, desaparece. Entonces surge luego José Jacín, que es un promotor que resucita San Pedro de Macorís con la Universidad, la Zona Franca. Fran Rainieri en el polo turístico de Punta Cana. Barceló y Jasuri, que completan el grupo del este. Esa gente no son electas cada 4 años. Por áreas, en energía, en generación, hay un joven, hijo de un ex secretario de un político argentino, llega aquí y sus primeros pasos los da entre Joaquín Balaguer y Charles Bludon como traductor. Realiza conexiones, se hace generador y en los últimos 40 años se convierte en una fuerza económica aquí y en varios países de América Latina. Más bien por los socios que se busca. Rolando González Bunter. También, como el combustible abre la economía aquí, igual que la generación, surgen también grupos poderosos, porque el asunto es que el volumen es lo que determina el beneficio. Usted tiene, si tiene 1 centavo de cada galón de gasolina que aquí se eche, o 1 centavo de cada kilo que aquí se genere, eso es mucho dinero. Por eso, Martí y Sención son 2 poderes económicos. También suplirle al Estado, hacerle obras al Estado, negociar con el Estado, produce riqueza. Por eso decíamos que tenemos, además de Rolando y de Fran Rainieri, tenemos 2 personas que paralelamente han crecido con el crecimiento del país, como el caso de los Rizek y el caso de Manuel Estrella. No es que no existían, como el caso de Sención, que su patrimonio se debe básicamente a las concesiones que le dieron de combustible. El caso de Rizek, pero hay un grupo que se ha mantenido inmensamente rico haciendo operaciones legales, pero en bajo perfil. Y tienen capitales que uno no se imagina. Pero yo le puedo decir que esta persona que vamos a manejar, sus capitales pasan de $500 millones.
Y si usted sabe multiplicar, hágalo. Para ponerle un ejemplo, si usted quiere, calcule cuántos son 10 millones de dólares. ¿Cuánto es, Carlos? ¿10 millones de dólares? 10 millones de dólares, ¿cuánto es? 600 millones de pesos. 600. Ajá. 600. 630 me dicen por ahí. 600, para poner por 60. Y 10 mil millones de dólares. 10.000. 600 mil millones de pesos. 600.000. Entonces, estoy hablando de personas que pueden tener más de 500 millones de dólares. 5 por 6, 30. ¿Cuánto es? 6 por 5, 30 ¿30 qué? millones. No, 30 mil millones. 30 mil millones. 30 mil millones. 30 mil millones. Entonces, hablemos de un señor haitiano que nadie le ha visto la cara, que se llama Alfredo Villo, que se ha destacado porque ha hecho operaciones a través de empresas extranjeras, como empresas gasolineras, que se fueron y nadie sabe por qué volvieron, porque él la trajo. Texaco, Total, Shell, vino con la marca de allá. Pero también en la identificación de los dominicanos, él tiene que ver. En el pasaporte ahora digital. Y en la cédula está concursando. En la identificación. ¿Qué problema hay? Ese puede tener un problema, hay que darle seguimiento, porque él es haitiano y tiene la identificación de nosotros. Bueno, yo creo Las que... dos cosas que... Espérate. Las dos cosas que identifican a los dominicanos. Sí, pero un dominicano solamente puede presentar o la cédula o el pasaporte. Y él lo va a controlar. No es que hay una concesión en cuanto a la nacionalidad y la residencia dominicana para quienes hacen ciertas inversiones de cierto monto en adelante. Yo creo que tiene que ver. Que se la diga. También tenemos que, por ejemplo, hay un diputado que es muy rico, que es el señor Sergio Moya, inmensamente rico. También es Fernando Crisóstomo, muy rico. Carlos Gómez. Carlos Gómez, gente que andaba en bajo perfil, pero que tienen fortunas legales, ¿verdad? Y que ya no pueden ponerle en el bolsillo porque no le caben. Sí, porque tú antes te la ponías en los bolsillos. A la gente le cuesta mucho asumir eso, doctor, de que algo creció tanto que ya es imposible disimularlo. No, lo que pasa es que en la verdad, es que todos los seres humanos que tienen riqueza pagan impuestos. Pero posiblemente hay la concepción de las autoridades de que hay mucha evasión. Entonces, cuando quieren buscar impuestos, los buscan en esas personas. Esas personas prefieren no sonar mucho, porque ellos creen como que en la renta no lo conocen. En la renta los conocen a todos, Sí. donde están. A propósito, hay un jueguito que tiene el gobierno, este gobierno, un jueguito que ya le cogimos la seña. Como tiene problemas de presupuesto y no quieren tocar el juego de azar. Fíjate que no hablan de juego de azar en impuestos. No. Pero tienen a todo el mundo asediado en la calle con los AMET. Le han dado una cuota a los policías de la calle de que tienen que tener una cantidad diaria de
De infracciones, de infracciones. de multas que tienen que poner. Tener multas. Es una meta de recaudación, no de sanción. Pero creo que le dan también un premio, un monto le pagan por la cantidad de multas que ponen. Entonces, ahí sí hay eficiencia. Miguel Coco creó eso en la aduana también. ¿Es verdad? Sí, el que descubría contrabando le daba un bono. Entonces, Un incentivo. Exactamente. Entonces, esas personas son los nuevos ricos. Tenemos también el caso de algo que quisiéramos antes de la pausa, dedicárselo a Iluminada Jiménez. Ayer tuvimos 24 de abril. El autor del himno es Aníbal de Peña. Sabemos que ya hay mucha gente que lo ha oído, pero hay algo que nos encantó y se trata de que logramos un video de Aníbal cantando a capela su propio himno. Yo sé que Iluminada Jiménez debe tener el video, pero bien, los generales almirantes retirados tienen una asociación muy bonita que conmemoró ayer o anteayer el aniversario del 24 de abril. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos era resaltar en el fondo que las Fuerzas Armadas estuvieron de acuerdo con el retorno a la constitucionalidad. Lo que ocurrió es, y hubo confusión inclusive en la discusión de ayer, es que a la hora de tomar las medidas para retornar a la constitucionalidad, se dividieron los criterios. Todos estaban preparados para deponer al triunvirato, todos. Las Fuerzas Armadas Dominicanas no se dividieron cuando decidieron deponer al triunvirato, ni retornar a la Constitución del 63. El problema fue cuando se buscó el mecanismo para el retorno a la Constitución. Un grupo de militares activos quería el retorno a la constitucionalidad con Bosch, que Bosch regresara y tomara posesión para terminar su periodo. Mientras tanto, ellos propugnaban que el presidente del Senado, que es a quien le tocaba la sucesión provisional, Juan Casanova Garrido, ocupara la presidencia. No estaba en el país. El que estaba en el país era José Rafael Molina Ureña, entonces presidente de la Cámara de Diputados, y asumió ese papel. Hasta ahí no hubo dificultad. Inclusive la gente de San Isidro en un momento aceptaron el que Molina Ureña presidiera, pero ahí viene la división. La gente de San Isidro, que manejaban la mayor cantidad de militares o el control nacional de los militares, querían retorno a la constitucionalidad con elecciones nuevas. Y el grupo constitucionalista quería que retornara Bosch y asumiera la cosa. Ahí hay una división que es lo que produce dos fenómenos. Estados Unidos se preocupó por la división de las Fuerzas Armadas, porque decidieron enfrentarse por esa división. Y lo segundo que lo preocupó es que cuando se formó el gobierno constitucional con Molina Ureña, inmediatamente se formaron unos comandos militares formados por civiles y políticos. Y vieron, el PRD vio
que esos comandos no eran PRDistas, sino que eran de izquierda. Y el doctor Peña Gómez le informó al sector norteamericano, le advirtió que esos comandos no pertenecen al Partido Revolucionario Dominicano y que el PRD no tenía comandos. Los comandos los tenían diferentes partidos de izquierda. Ahí se rompe la taza, se enfrentan los sectores y cuando hablan de batallas, se discutió en la reunión, en la discusión de los veteranos y almirantes, en la que estaba presente, por cierto, Soto Jiménez, pero estaban presentes militares que estaban activos en aquella época. Por ejemplo, Oscar Padilla, Pérez Bello, pero no haciendo las funciones que hicieron después. Eran militares jóvenes recién graduados. Y hubo una discusión sobre Batalla del Puente. En el Puente no hubo una batalla. Lo que ocurrió no se pudo decir nunca. El grupo del CEFA, que dirigía Wessing, entendió que había que aislar el sector constitucionalista y decidió dejar sin funciones el Puente Duarte. Por eso, los que vivimos la época vimos, hasta que fue reconstruido, cómo la cruceta que está en el tope del Puente Duarte tiene una muestra de bombardeo. Le dieron en la diana, porque el objetivo era incomunicar el este del oeste. Era impedir que llegaran las tropas de San Isidro. Las tropas de San Isidro. Las tropas de San Isidro que dirigían el resto del país. Porque había un grupo de militares activos que también estaban dentro, porque fueron las Fuerzas Armadas que dieron el golpe. Sí. Al triunvirato fueron todos, la división vino luego. Entonces, esa fue una batalla que no existió nunca. La otra es, a pesar de que Narciso, nosotros lo vimos donde luego estuvieron los imperiales, que salió de un carro con el brazo y me gritó, es para el puente. Pero en el puente, repetimos, no se libró una batalla. Es más, en el recorrido que hicimos, encontramos un militar que nos pidió una camisa para cambiarse de ropa y nos dijo, présteme una camisa. Digo, ¿y por qué? Dice, porque este es mi uniforme y nos estamos matando y yo no sé de qué lado estoy. Y nos pidió una camisa para irse para su casa. El asunto es que donde hubo un operativo lamentable que tú mencionaste hace un rato, creyendo que en el cementerio de Cristo Rey hay una fosa común. En esa común hay cientos de muertos, no quiero decir miles, porque podían ser miles, pero hay cientos de muertos que se llevaron a cabo en un operativo que impedía que el sector constitucionalista lograra la parte norte de la capital, porque era importantísimo. Si los constitucionalistas tomaban hasta el cementerio de la Máximo Gómez, entonces el movimiento podía hacerse nacional. Y lo que hubo ahí, que se llamó Operación Limpieza, fue una masacre. Cogieron los militares que estaban donde hoy está el
del cuerpo de ayudantes ahí en Cristo Por Rey. transportación, Por sí. transportación. Dirección de equipo y Por transportación. donde estaba el hospital El Santo Socorro, por donde vivía Alonso, todo eso por ahí. Ellos, de ahí salieron los militares que hicieron la operación limpieza. Y todos esos muertos en camiones los llevaron al cementerio de Cristo Rey. Esa fue, pero eso no fue una batalla, eso fue la operación limpieza, así mismo ellos le llamaron. También hubo enfrentamiento en Santiago, en el Matún, pero eso fue otra masacre. Ahí no hubo enfrentamientos. Siempre hubo mayoría del lado de las Fuerzas Armadas regulares. Teníamos algunas operaciones esporádicas. Por ejemplo, a veces asediaban a Monte Arache por la Isabel la Católica, bajaban por la Vicente Noble y lo asediaban, o en la avenida, él tenía esa parte a su cargo, a los bancos, trataban de tomar los bancos y trataban de llegar a la avenida Mella. Llegaron inclusive a desalojar la Mella con la Vicente Noble, ahí donde comienza Santa Bárbara. Ahí lograron desalojarlo. Pero ya ese es otro tema. Nosotros quisiéramos decir que el tema de la revolución tiene hechos que no son opiniones de tendencia, pero hay hechos que son concretos. El que quiere testimonios gráficos, en el libro de Timo Pimentel están las fotografías de esa situación. Sí. Fíjate en esa fotografía del puente, Sí. cómo hay un camión atravesado, pero no hay nadie en ninguno de los dos lados enfrentados. Cierto. Sino que el puente tenía un bloqueo para que lo de allá no pase para acá. Pero ellos nunca intentaron cruzar. Ellos le dieron a esa cruceta desde allá, donde está el Darío Contreras. ¿Tú sabes dónde también hubo bombardeos? ¿Dónde? Un barco disparó al palacio y le dio hasta la cúpula en un momento. Pero la mayoría de las casas de la Doctor Delgado también alcanzaron algunos. Okay. Bien, una de las costumbres que tenemos, y ahí te las tenemos todas, es costumbres ancestrales que arrastramos los dominicanos y que hacen que nosotros no hagamos nuestra propia agenda, sino que la mayoría de los días nos levantamos sin agenda y algunos dicen, déjame ver qué dice el periódico. Ay. Entonces, dependiendo de lo que diga el periódico, tú diriges tu día. Ahora es peor, porque como las redes hablan el idioma de la mayoría de las personas, porque le hablan en su idioma, con sus palabras, con sus epítetos y con sus malas palabras, estamos en su agua. Cuando usted coge a 2 o 3 comunicadores que tú no le puedes quitar el que tienen mayoría de audiencia, porque no te dicen quién es el más enjundioso, ni el más informado, ni el más correcto. No es las palabras del sacerdote que en el púlpito dijo el domingo. Lo correcto es lo que dicen en un lenguaje popular y con palabras descompuestas 2 o 3 comunicadores que tú no le puedes quitar el que son los más escuchados, porque el éxito no se discute. ¿Dónde esa gente van a tener éxito?
¿Y por qué los políticos los respetan? Porque esas personas tienen solamente un lugar donde van a influir mucho, y es en las elecciones. Aquí hay muchos de ellos que si se postulan lograrían el triunfo. Diferente, por ejemplo, Narciso Izaconde, el doctor Moreno, Maximiliano Puig. Le podemos mencionar media docena de sobrevivientes que tienen 60 y 70 años en política, diciendo lo correcto. Pero no, lo que dice fulano es lo que va. Nosotros tenemos el mejor ejemplo. Señores, nosotros tenemos 40 años hablando todos los días, 3 y 4 horas, y repitiendo esos programas en la noche. Y cuando andamos en la calle, me dice, te veo en Politiqueando, te veo en Esto No Es Radio, te veo en La Crónica. Y me ve en la revista. No, yo la revista no la puedo ver. Yo no puedo hacer nada. ¿A usted cómo que le incomoda eso? Que usted diciendo, pero usted tiene 40 años diciendo cosas aquí y de un momento a otro hay gente que piensa que usted la dijo por primera vez porque la dijo en otro medio. Yo lo quiero revertir. Yo te voy a decir, sí me incomoda. Ahora, ¿cómo tú te sentirías? ¿Feliz? No. ¿Tú se sentirías feliz si todos los días tú tienes que venir a las 5, levantarte a las 4 todos los días? Y la gente se entera por otro sitio que dejar la comida preparada de tu casa desde el 90 tanto en esto, y que te digan que te ven en Politiqueando. Tú te sentirías muy bien, feliz, ¿verdad? Para nada. Una satisfacción única. No, entonces no me digas, usted como que le dijo, ¿y cómo me va a gustar? Entonces yo tengo que pedirle a Osuna que me invite, ¿verdad? Pero bueno, pero ese es el mecanismo. Ahora, hay algunas cosas que funcionan diferente. Nosotros no improvisamos, nosotros. Y hay personas que viven improvisando. También hay algunos que leen primero ¿cómo se llama? Las redes, sí, antes de salir. Que se desayunan con eso, doctor. Pero seguro. Pero nosotros tenemos 3 personas que trabajan con nosotros, que tú lo buscas ahora mismo y están en el parqueo con el celular oyendo lo que dijo Alofoque anoche. No le interesa lo que te dice aquí. Y si usted le lleva la contraria, se lo encuentra. No, nosotros somos amigos y eso es otra cosa. Sí. ¿Verdad? Pero es innegable que la audiencia es de ellos, porque tienen la mayoría, habla su idioma. Los chinos hablan chino, ¿verdad? Los americanos hablan inglés. En España se habla castellano. Esa gente habla en el idioma de él. Y nosotros hablamos otro idioma. Sí. Entonces, eso no hay que darle mucha vuelta. Ahora, el problema más serio es cuando tú ves que en el mundo se están dando una serie de fenómenos raros. Y ayer aparece que se acelera la gestión de que California tiene un sector que está pidiendo su independencia. Sí. Y que también los aranceles que está poniendo Donald Trump, ya han conseguido los 50 estados, 12 que le están diciendo o quita eso o queremos la independencia.
Y independientemente de lo de Donald Trump, que ese es un problema de ellos, yo quería decir que el asunto de California, de querer convertirse en un país aparte, ocurre mucho en algunas naciones. Y es cuando una ciudad, una provincia o una región produce riqueza y ahí se producen los impuestos y los gobiernos toman esas riquezas para suplirle a aquellas zonas que son pobres y no productivas. Entonces tú tienes que California entiende que ellos mantienen áreas de la economía estadounidense que no tienen que mantener, porque ellos son, que es más, creo que son más grandes que muchas naciones. Es así, ¿verdad? Es la cuarta economía del mundo. Sí. Y si tú ves eso, en España se repite con Barcelona. Sí. Los agentes de Barcelona dicen, es que nosotros somos la primera economía de aquí. Sí. Y no vamos a trabajar para los gallegos ni para los andaluces. Queremos independencia. Pero en el norte de Italia pasa lo mismo. La gente del norte no les gusta mantener a los sicilianos, Sí. ni a los del sur. Pero no vaya lejos, en la República Dominicana, Bauruco, Independencia y Pedernales reciben los beneficios del Valle de la Vega Real, de Santiago, La Vega, Bonao, Cotuí, San Francisco. No te extrañe que aparezca un día doña Raquel Peña independizando Santiago. Espérese. No, espérese. Yo Estoy pensé que usted iba a bromeando. comenzar. No, pero eso, bromeando. ¿Y usted no iba a hablar de la República de Punta Cana? Oh, Ahí pero no ahí está dude. casi todo dado para que se declare la independencia porque hacen su calle, tienen su acueducto, ya tienen a González Bunster, que tiene el principal inversionista eléctrico, y tienen todo por iniciativa privada. Entonces, ¿qué relación tienen con el resto del país? Contribuyentes. Son contribuyentes, simplemente. Es muy sencillo. Su Majestad Fran I. Sí. El problema es... Y la reina. Sí, lo que pasa Ahí es de que Jure. él en un momento yo tenía la idea de que quería independizar, por lo menos quería la provincia de Punta Cana como primer paso. Luego ha hecho inversiones, por ejemplo, los Corbanitos de Fran, Sí. Valle Las Águilas, él tiene intereses ahí. No podía estar fuera. ¿no? Aquí en la capital se dice que era socio de Payá, pero es dueño de Diario Libre. Sí. Dueño de Diario Libre. Entonces, ya tú estás hablando de Fran I, no de Francisco, porque Sí. ese lo perdimos, Sí. sino de Fran Rainieri I, Sí. que se parece mucho A Rainiero de Mónaco. Rainieri de Mónaco, Sí. pero con más, tiene más riqueza allá. Espérese, es que Mónaco es ciudad-estado. Es Sí. decir, es una autonomía dentro de lo que otra Tú ley. sabes que una vez se reunieron en los años 70 y declararon ciudades-estados dentro de los estados. Por Sí. ejemplo, Lyon en Francia, Seattle o San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Ciudades que, fíjate que no tienen problema de migraciones, porque ellos no lo permiten. No. Se funcionan como... Ese es un capítulo que hay que lo de ciudad-estado dentro de los estados. Sí, el Vaticano Lo es tiene, un ejemplo también. No, porque el Vaticano es otra variedad, es religiosa, pero yo Sí. me estoy refiriendo a esas ciudades que son autosuficientes, pero sobre todo tecnológicamente. Malta también es otro. ¿Eh? Me parece, Malta. Francia tiene una, Sí. Alemania tiene otra, Inglaterra tiene otra, Sí. y Italia tiene, Sí. Estados Unidos tiene. Ya se acabó, ¿eh? Sí.
Ya se acabó. Ah, no, en Asia hay, en Japón hay uno. Bien, señores, uno de los temas más interesantes es cómo la revista se siente bien por una parte, por la parte de que no hemos estado perdidos, pero lamentamos mucho que no hayamos avanzado mucho. Mire, aquí tenemos un recorte de periódico que dice así: el doctor José Francisco Peña Gómez cree necesario ser muy cautos cuando se plantea la situación de los haitianos que viven en República Dominicana. ¿De qué fecha es? El Nacional de ahora, 1981, 20 y 24, 44 años tiene esas declaraciones. Y estamos en el mismo lugar. Ayer tuvimos el privilegio de tener un amigo que nos dejó una impronta, y vamos a repetir mucho esa entrevista, Aníbal de Castro. Aníbal de Castro dijo él mismo que cuando la familia Pellerano se dividió, él se quedó con la parte perdedora. Y la parte perdedora no quiso crear medios para vengarse, sino porque era lo que ellos sabían hacer. Y se crearon dos medios de comunicación: Diario Libre y Rumbo. Yo tuve el privilegio de encontrar ayer el primer número de Rumbo. Uy. 24 de enero de 1994. Año 1, número 1. ¡Wow! Rumbo. ¡Qué joya! Esto fue unos días antes, o meses antes, de las elecciones de mayo. Aquellas elecciones que ganó Balaguer a Peña Gómez y que los resultados fueron tan discutidos que Balaguer aceptó una reforma constitucional y además unas elecciones en el 96 que dejó al PLD en el poder, porque Balaguer y Bosch se unieron para que el PRD no ganara. Esta revista es un documento histórico, fuera de que es una revista, porque si nosotros leemos la mancheta y también nosotros vemos los autores de los principales artículos, nos damos cuenta que la mayoría de esas personas son los periodistas que una parte participación, otra parte Marcha Verde, otra parte se unieron en contra del PLD. Pero no todos, porque hace mucho. Pero es interesante ver la temática. Por ejemplo, tú tienes que el director era Aníbal, lo asistía Juan Manuel García, el jefe de redacción era Osvaldo Santana. El editor internacional era mi amigo Melvin Mañón. Y colaboraban en ese lo mejor de la época, y eran Pedritín Delgado, Frank Moya Pons, León Tebrea, Adriano Miguel Tejada, que luego fue director de Diario Libre, Jorge Prats, Juan Bolívar Díaz y José del Castillo. Con excepción de los que murieron, como Adriano Miguel, todos están activos. Y
los periodistas que hacían los reportajes, Ruth Herrera, Víctor Tejada, Fausto Rosario Adame, Heriberto Morrison, Nori Sánchez, Josefina Navarro, Tony Pina, Beatriz Bienzobas y María José Raskin. Esto es un documento que si usted lo ojea se da cuenta que los problemas de nosotros en el 94, hoy son 25 y 6, 30. 30. Casi 30 años. 31. Y si tú ojeas te encuentras con lo siguiente. Fernando Álvarez Bogar Fran Moya Pons, hablando del Banco Central, y hace la historia del Banco Central. Nosotros tenemos todos los días un boletín del Banco Central y la esperanza de que los partidos políticos se pongan de acuerdo para declarar o jefe de la economía dominicana o presidente de la República por aclamación a Héctor Valdés. Sigo. Pedritín Delgado dice, ¿acaso no imaginaría usted la posibilidad de fraccionar en dos el país? Hacer el sur de la comarca de La Balaz y el norte de los duvalieristas, hablando de Haití, hace 30 años. 30, todavía sigue el mismo Eso problema. es Pedritín. La crisis de la justicia, del Poder Judicial. El Poder Judicial está subordinado a la voluntad de los demás poderes, igualito o peor que ahora. Porque, contrariamente a lo que sucede con otros poderes, no participa en la decisión ni siquiera de su presupuesto. Sigo. Te hacen... León Tebrea te hace un análisis de las tácticas de Balaguer. Heriberto Morrison, hay dos historias completas. Una, la del banco, los bancos centrales, y dos, el béisbol dominicano, completito. Se lo voy a prestar a Félix, porque tiene... También habla del olimpismo y la corrupción en el olimpismo desde el 94. Y cuando eso era el matrimonio de Licey Escogido, después vinieron las Águilas, ¿verdad? Y así, Víctor Manuel Tejada habló de los dealers, de los vehículos. Hasta desde ese entonces estamos bregando con eso. ¿Tú te imaginas? Y Víctor Manuel Tejada también habló de las bancas. Igual que ahora, ¿eh? Ahora, lo que está grande es cuando María José Raskin dice, si piensas reclamar a la CDE, no vayas a pie. Lo que reclaman la factura de la CDE. Señores, se pudo haber cambiado la fecha. Y es lo mismo, y es los mismos problemas. ¿Verdad? Es la misma cosa. Tiene temas. Pero uno se pone a ver todas esas cosas, doctor, y uno dice, ven acá, pero es que hay gente que se beneficia de que los problemas no se resuelvan. Evidentemente. Balaguer ensilla su caballo y se prepara para la de nueva reelección. Tata eso. Y Peña arrecia, porque Peña era candidato presidencial. Y está la ofensiva. También el susto de las zonas francas, dice Rafael Albuquerque. El asunto es que
esta edición es un retrato de que aquí, ¿no? Mira, me recordó esto, el tema del pleito de Danilo y Leonel. Ajá. Dice, la estrategia de Fernando Álvarez era salir de Balaguer. Sí. La misma espuma. La misma espuma. O sea que aquí son la misma idea que se reciclan, pero en diferentes escenarios. El enemigo oculto de la oposición. En fin, señores, esto es un documento histórico que yo creo que debíamos en otra oportunidad de detallar. También habla de las perspectivas económicas de ese año, Sí. que son las mismas de hoy. Zona franca, agroindustria, remesas y esas cosas. Y algo que se ha dicho mucho, pero yo creo que era nuevo. ¿El qué? Que los jóvenes que van a decidir quién va a ganar. Siempre, la mayoría. Bien, eso es. Y un trabajo que hizo Juan Acosta. Juan Acosta era parte del grupo porque él hizo después Primicia, ¿verdad? Sí. Y habla de que Trujillo conspiró para mandar en Haití y lo demuestra aquí en ese trabajo. Que es lo que yo creo que a veces hay que hacer, ¿tú entiendes? Sí. Desde aquí hay que ayudar. Dominicanizar a los haitianos. Señores, este es un documento importantísimo. Vamos.